Este libro tiene una característica que lo hace especial no solo en las letras colombianas o latinoamericanas, sino en las letras universales. Se trata de que, ya lo leyeron ustedes, es un diálogo entre dos personajes que dura más de 2 horas, sin interrupción, en tiempo dramático real y en un solo escenario. No, es una estructura definitivamente dramatúrgica, como el de una obra de teatro para dos personajes en un escenario de una sola escena, una única escena de más de 2 horas de duración. Esa es la parte que hace que esta obra sea diferente a la mayoría. Entonces, vamos a ver de dónde salió el libro. Para eso voy a ir a mi primer libro, se llama Proyecto Eva. Este libro lo comencé a estructurar, a gestar en el año 1993, a raíz de los libretos que yo recibía para televisión, para estudiarlos. Dije, yo soy capaz de escribir un guión para televisión, voy a escribir una historia, y empecé a botarle corriente a esa historia. Fueron 5 años en los que fue cambiando el proyecto porque la historia se fue volviendo una cosa que no servía para televisión. El personaje principal es una ninfómana, tiene una cantidad de elementos sexuales que tienen que ser por el género, tienen que ser muy explícitos, entonces eso no sirve para televisión. Quise convertirlo en una película, en un guión, pero todavía no tenía yo el oficio suficiente. Entonces resultó convirtiéndose en una novela que duró en 5 años de gestación. Duró otros 2 años de estructuración, la etapa en la que uno está haciendo un cuadro enorme en una pared, poniendo personajes, momentos, los espacios, todo lo que se va a mover en un universo como este. Y 1 año sentado escribiendo. O sea, este libro duró 8 años. Era lo primero que yo escribía en mi vida. Nunca había escrito nada. Creía hacer una cosa sencilla y me salió una novela de 530 páginas. Y quedé enamorado de la escritura como la cosa más grande que he hecho en mi vida profesional y personal, porque lo más grande pues ha sido mi hogar con mi esposa y mis hijos y mis nietos, pero aparte de eso, lo más significativo que he hecho en mi vida es escribir estos libros. O sea, este fue un parto de 8 años, tremendo parto de 8 años que me dejó en una depresión postparto que me duró como 6 meses, después de los cuales me dio un impulso tremendo por seguir escribiendo y empecé a ver a unas personas en unas situaciones especiales durante unos días, observé, tenía la mente abierta y me inventé según lo que había visto de esos personajes. Empecé a inventar la historia de este libro, Operación Ameba y Serpiente. Esto tuvo una gestación de unos 3 meses, estaba con la mente muy ágil, lista para escribir. Una estructuración de otros 3 meses en el cuadro de los actores, los personajes, las escenas, en fin, y una escritura de 3 meses. Este libro, de 3 o 4 meses, este libro se hizo totalmente gestación, estructuración y escritura en 1 año. Y fue escrito ya aquí en Guaduas, en la Casa de la Herradura. Allá mismo escribí el siguiente libro, el Manifiesto Oanastiana, que ya fue más ágil, 3 meses de gestación, 3 meses de estructuración, 3 meses de escritura, un parto normal de 9 meses, una gestación normal de 9 meses, con un tema que me fascinó, pues todos los temas que he escrito es porque me han apasionado. Esto se trata de un par de hermanitos. Este es un caso de suspenso psicológico
que muchos hemos visto de casos de personajes con anomalías de personalidad múltiple, el bueno y el malo, el mismo que se vuelve, que no puede controlar eso, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pues. Y eso lo hemos visto mucho en el cine y en la literatura y todo eso, personajes con doble personalidad o triple o incluso mucho más múltiple. Este es el caso contrario, el caso de dos hermanitos que por un trauma que sufrieron muy pequeños se convierten en una sola persona y son una sola persona. Y después vino Opus Mundus. ¿Cómo vino Opus Mundus? Estábamos viviendo con mi esposa aquí en el museo, allí en la esquina. Era noviembre del año 2006. Estábamos cumpliendo 60 años, los dos cumplimos años en un lapso de 2 semanas. Y cumplimos los mismos años, 60 años, en ese momento, en el año 2006. E hicimos una reunión ahí en la casa del museo. Vino la familia de Bogotá, vinieron amigos que frecuentábamos en esa época, que no éramos todavía amigos, nos conocíamos con Daguito seguramente, pero no éramos tan amigos, ni conocíamos yo a la gente que conozco ahora. Entonces hubo una reunión en esa casa, en la que vino toda esta gente, y pues pasó una fiesta muy rica, con el traguito, con el baile. A las 3 de la mañana entonces las mujeres se vuelven todas Yuri a cantar La Maldita Primavera y los hombres nos volvemos todos Nino Bravo a cantar América, y delicioso. A las 4:30 de la mañana entonces todo el mundo a dormir, se fueron los invitados y la familia a dormir, pero yo estaba todavía muy despierto. No estaba sobrio, todavía estaba bien, y me quise quedar otro rato, porque a mí me ha fascinado toda la vida mirar el amanecer. Voy a mirar el amanecer, sentado ahí en el patio del museo, mirando el cielo que estaba muy negro, muy profundo, con algunas estrellas. Dije, va a ser un amanecer lindo, porque me fascina ver ese azul índigo que se va formando un poquito antes de las 5 de la mañana, esa profundidad, ese azul que se va aclarando y van saliendo esos visos rosados y dorados, y es un espectáculo totalmente gratuito y es el más maravilloso del mundo, ver un amanecer con el espíritu contemplativo, lo mismo que el atardecer, y ese es un programa que a mí me ha fascinado desde niño. Entonces me quedé a mirar el amanecer y me senté en una mesa y me serví un trago y puse mi música que ustedes vieron ahí, de mi Tchaikovsky, que lo adoro, y mis Beatles, que los adoro, que son mis hermanos. Puse mi musiquita suave, me serví mi trago y me hice la pregunta que se hace Gerardo aquí: ¿y ahora qué? 60 años de una vida muy intensa, necesitaría muchas páginas o muchas horas para contar la serie de experiencias que me ha tocado vivir, no haber querido vivir en la vida. Y empieza precisamente Gerardo en el libro a contar sus experiencias. Y dije, qué lindo sería poder conversar con la muerte, pero no hablar de la muerte, sino hablar de la vida. A mí la muerte no me interesa, no me interesa lo que haya después de la muerte. Si hay algo perfecto, lo enfrentaremos en ese momento. Si no hay nada, pues perfecto, no nos daremos cuenta. Pero hablar con la muerte sobre la vida me pareció interesantísimo. Entonces le serví un trago a la muerte y le dije, amiga muerte, brindemos juntos. En ese momento se apareció, no mentira, no se apareció nada, nadie desapareció. Fascinó la idea y empecé a imaginarme que apareció Eugenis. No sabía todavía cómo era Eugenis, pero tuve la idea de que llegaba la muerte y empezábamos a conversar
Y me fui por una hojita de papel como este y un esferográfico y me senté al frente de mi traguito y me puse a estructurar el diálogo de Opus Mundus. A las 7:45 de la mañana tenía estructurado el diálogo. Estructurado. Me acosté a dormir, me levanté por la tarde, me senté en mi computador y empecé a escribir porque me fascinó lo que había hecho por la mañana. Y escribí el librito completo. Librito digo yo por cariño porque no creo que haya ningún libro pequeño. Lo escribí en 6 días. Es decir que este libro, la estructuración y la escritura se llevaron 6 días. Yo quedé fascinado con eso. Y dijo, madre, yo escribí un libro que considero serio en 6 días. El tamaño, pues, lógicamente tiene que ver algo. Pero si lo comparamos con este, pues este tiene 300 y pico de páginas, este 100 páginas. Ha debido durar por lo menos 3 meses de los 9 que duró este. Pero no, duró 6 días. ¿Por qué? ¿De dónde fluyó eso? Resulta que llegué a la conclusión de que este libro no había tenido gestación, sino que fue directamente estructura y escritura. Entonces fueron 6 días de proceso. Y yo maravillado dije, pero ¿cómo me fluyó eso? Y dije, no es que no haya tenido gestación, es que la gestación empezó cuando usted tenía 7 años. Usted lleva 57 años gestando este libro. Por eso le fluyó de una manera tan fácil. Y fluyó de una manera tan fácil sencillamente porque este libro es la conclusión que yo he sacado del desarrollo de mi espiritualidad como ser humano. Eso es lo que hay en este libro, el desarrollo de mi espiritualidad, la conclusión de mi espiritualidad. Les refiero rápidamente, para no cansarlos, cómo se desarrolló mi espiritualidad. Cuando niño me bautizaron sin consultarme, cuando era un bebé, en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y fui un niño muy religioso. Yo quería ser sacerdote, porque quería ser un papa, por ese lujo y esas cosas del papa, el Vaticano, todo ese, o por lo menos un cardenal de esos con un vestido de esos rojos que se baja de una limusina negra. Y el bocado de cardenal. Sí, o por lo menos el cardenal, que se baja de una limusina negra en su vestido rojo y los príncipes y princesas y reyes vienen y se agachan y le besan el anillo que él con tanto desprendimiento y generosidad les pone para que lo hagan. Es un poder muy grande y eso es muy provocativo. Y eso era lo que yo quería hacer cuando niño. Pero entonces yo estudiaba con curas y me pusieron a leer un libro que se llama La imitación de Cristo. Y ese libro me pegó, me golpeó el espíritu. Y me convertí en un adorador de Cristo cuando niño. Eso tenía yo unos 9 años o 10 años. Y empecé a comprar unos cómics que vendían, que eran las vidas de biografías de gente importante, y entre esas las vidas de algunos santos, y entre esas me enamoré de la vida de San Pedro Claver. Parecía absolutamente maravilloso poder uno ser una persona tan desprendida que le entrega su vida a recibir los esclavos que llegan a los barcos negreros del África, todos destrozados al látigo, con hambre, muriendo de sed, y poder atenderlos y poder bautizarlos, entregarles a la fe, iluminarlos con la palabra divina. Y eso me pareció absolutamente maravilloso. Pero en ese momento empecé a dudar de la cuestión, porque resulta que en la imitación de Cristo y en las clases de historia sagrada y de religión del colegio hubo una frase
que se me quedó a mí toda la vida, que me enseñaron los curas, que decía: en el mundo no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad del Señor. Yo creo que todos conocen esa frase. Esa frase me golpeó. Entonces me encontré con esa sentencia y dije, pero ¿cómo así este tipo muriéndose atendiendo a los esclavos? Pero ¿por qué hay esclavos? ¿Por qué existe la esclavitud? Y ahí empezaron las dudas. En ese momento yo era una persona muy dada al arte, un dibujante excelente era yo cuando niño, y quería mucho, dibujaba mucho todo el tiempo, y una vez en el colegio estudiando con los curas me cogieron pintando una mujer desnuda en clase de matemáticas. Yo tenía 10 años, de aritmética en ese momento en quinto primaria, y me expulsaron del colegio. O sea, no era un artista en busca de la figura humana, sino un chino degenerado pintando viejas en pelotas. Son dos cosas muy distintas. Y me mandaron interno a un colegio y perdí el año y repetí el año, y después vine acá a otro internado y primero de bachillerato, y lo perdí también porque no quería estudiar. Le cogí fastidio al estudio. Y me alejé totalmente de mi espiritualidad. Estaba aburrido. Por esos días conocí a la señora Isabelita, estábamos en cuarto de bachillerato ambos, ella en tercero en su colegio y yo en cuarto en el mío. Nos conocimos a los 16 años y nos casamos a los 16 años. Y nos retiramos del colegio. Esa fue la última vez que yo estudié en mi vida, un estudio formal. Nunca volví a estudiar nada. Pues he estudiado mucho, pero por mi cuenta, mucha lectura, mucha vivencia, mucha cosa. Y esa espiritualidad se durmió en ese tiempo. El matrimonio empezó, tuvimos nuestros hijos, la cosa más maravillosa que nos ha pasado en la vida, y llegamos a un momento en que hubo una cantidad de conflictos porque pues yo era un niño de 16 años. Por supuesto, yo a los 20 y pico de años estaba mamado del matrimonio. Tenía 3 hijos y 10 años de casado a los 25 años. Entonces eso es fuerte, es duro. Entonces ahí tuvimos muchos problemas con la guaguita y nos separamos. Y ese fue el oscurantismo de mi vida. Fue un periodo absolutamente negro, oscuro, totalmente desorientado, con una cantidad de evidencias negativas, totalmente alejado de mi espiritualidad, que hasta ahora lo que había conocido de ella era el disfraz que tiene con la religiosidad, que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces ahí empecé a encontrarme de nuevo con el arte y estas cosas, y la de pintura, y me volví a empezar a equilibrar. Y ahí fue cuando empecé con la actuación y esas cosas. Y ahí fue cuando empecé a escribir el libro Proyecto Eva. Y ese libro se constituyó en un exorcismo con el cual yo le entregué todos mis demonios a ese libro para que lo asumieran los lectores. Y me conseguí mi paz con ese libro. Y en ese libro me di cuenta de una cosa muy especial. De ahí en adelante mi vida cambió totalmente y mi espiritualidad revivió totalmente. Cuando yo empecé a escribir ese libro, después de gestado y estructurado durante 7 años, y me senté a escribir al 8º año, empecé a notar que necesitaba X personaje para tal situación. Empecé a notar que necesito situar la finca Eva en el tal clima, en tal parte, y empezó a pasar en ese universo que empecé a crear, empezó a pasar lo que a mí me daba la gana. Entonces, primero que todo me di cuenta de que esa era la primera vez en mi vida que me sentía totalmente libre. Nunca antes en mi vida había tenido una situación en la que me sintiera absolutamente libre. Y en la escritura me liberé, porque podía hacer lo que me diera la gana.
Y empecé a ver que en ese libro vivía quien yo quería que viviera, moría quien yo quería que muriera, gozaba quien yo quería que gozara, sufría quien yo quería que sufriera, y que el clima era el que yo quería, y que el paisaje era el que yo quería, todo era lo que yo quería. Entonces en ese libro no se movía una hoja, sino por mi voluntad. ¿Y qué es eso? Ser un Dios. Pero a mí me pasó eso con el libro Proyecto Eva. Me di cuenta de que aún siendo un Dios uno no puede marranear con la gente, ni cuando uno la crea. Y eso me cambió totalmente la espiritualidad. E hice lo que muestra aquí Eugenis, que fue estudiar la historia de cómo se formó ese concepto. Entonces me fui para los inicios de la humanidad a estudiar eso, porque si uno se va y estudia la historia, el estudio de la historia no sirve solo para no repetir las partes malas, sino también para ver si se encuentra una parte buena, pues repetirla. Y yo encontré una parte muy buena hace muchos miles de años, hace más de 10.000 años, en que la gente no tenía ninguna religión, no tenía un espíritu animista, que es lo que se llama, que respetaban lo básico, que era el fuego, porque era el sol, porque sin eso se morían. Si dejaban de respirar, se morían. Si dejaban de tomar agua, se morían. Si dejaban de comer lo que les daba la tierra, se morían. Entonces empezaron a respetar, sin adorar, a respetar y a agradecer al agua, al sol, a la lluvia, a la tierra y al fuego. Y a los ancestros. ¿Por qué a los ancestros? Porque era gente que agradecía lo que los ancestros les habían dejado. Les dejaron el conocimiento para sobrevivir. Entonces esa gente tenía el espíritu puesto en esas 5 cosas. Hasta que llegó uno de los chamanes eran los encargados de impartir justicia y de agradecer a los espíritus de los animales que se comían y el agua que tenían y todo eso. Hasta que me imagino yo, cuando se estaba haciendo los asentamientos que empezaron con la agricultura, empezaron a ya dejar de ser nómadas, ya a tomar posiciones fijas y a necesitar los ciclos de lluvia, por ejemplo. Me imagino yo que fue así. Y apareció el primer mago que le dio por decir: yo tengo comunicación con el que maneja la lluvia. Tráiganme cositas para ofrecerle a ese Dios. Y empezó a formarse el primer representante de un Dios. Eso fue, me imagino, más o menos hace unos 12.000 años. Y ese proceso de los seres superiores de las mitologías griega, romana, nórdica, egipcia, sumeria, incluso la americana, que en ese momento no era americana, esa gente, ese proceso duró más de 7.000 años. Más de 7.000 años de este planeta en manos, o esta humanidad en manos de esos dioses. Hasta que apareció el único Dios, como lo cuenta Eugenis, el Dios único del que es de ahora, que lleva algo más de 3.000 años, desde que era el sol. Y pasó eso. La gente se volvió queriendo ser Dios y empezaron a acumular. Ese chamán que les dijo que representaba a Dios fue el primero que tuvo propiedades privadas. El resto antes era para todo el mundo, todo. Cazaban un pedazo o unos 2 o 3 bisontes y los traían al clan, y eso era para todos, y lo que sobraba era para el clan vecino. Y todas las riquezas que conseguían eran para todos. Hasta que apareció el representante del primer Dios, que fue el primer ser humano que tuvo una propiedad privada. Y ahí se deformó totalmente la humanidad. Eso es lo que cuenta Eugenis. Les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes para lo que sea.